Esta mañana, mientras me ponía música en YouTube para poder trabajar, me encontré con este vídeo. Es el tráiler a nivel mundial de un videojuego de cartas que se ha hecho viral entre todos los jóvenes. Que yo también soy joven, pero no conocía ese juego. El caso es que no me lo creía. De hecho, dudé de mí mismo y tuve que buscar cómo se escribía ese C. Totalmente absurdo porque es obvio. Pero es que me parecía tan surrealista que es que digo, tengo que estar equivocado. Pero es que esto no puede sorprender en un país en el que las personas que van a enseñar a nuestros hijos a escribir no son capaces de aprobar las oposiciones porque tienen faltas de ortografías. Ni en un país en el que para terminar bachillerato y entrar en la universidad no es necesario aprobarlo todo. O sea que no les bastaba con que tuviéramos que memorizar temas obsoletos, anticuados, infumables para vomitarlos en selectividad que luego olvidaremos, obviamente, para poder estudiar una carrera, sino que ahora si quieres, si una asignatura te cuesta mucho trabajo o no se te da bien, si quieres la puedes dejar, que te van a dar título igual. De nuevo, la ley está reforzando que los alumnos se esfuercen, que los alumnos tengan constancia y ganas de aprender. Así, claro, después llegan a los trabajos y no tienen ni puta idea de lo que es trabajar. ¿Cómo van a saberlo si es que encima de que te permiten llegar a la universidad sin aprobar todas las asignaturas, luego no tienen prácticas hasta prácticamente el último año de carrera? Es imposible que sepan lo que es trabajar. Y lo peor de todo es que mucha gente culpará a los propios alumnos de lo que está pasando, cuando ellos son una víctima más. Si a mí en mi trabajo me dicen que no trabaje hasta las 8, que me quede solamente hasta las 6, yo a las 6 y 2 minutos estoy saliendo por la puerta. Pues ellos igual, si en lugar de aprobar 11 asignaturas le dan la posibilidad de aprobar solamente 10, pues estudian para 8, se llevan todo el curso tonteando, y luego las otras 2 pues la aprueban en la recuperación, que es más fácil el examen. Y ya os podéis imaginar las asignaturas que se van a quedar colgadas, pues matemáticas, biología, filosofía, comentarios de texto. Y luego los medios de comunicación se echarán las manos a la cabeza porque los aspirantes a oposiciones para ser maestros no saben escribir. A maestros o a cualquier otra profesión, a mí me da igual si opositas para maestro, para médico o para peluquero. Para mí todas las profesiones son iguales de importantes y yo quiero que en mi país haya gente cualificada. Hay un poema de un poeta alemán en la época de los holocaustos que dice así: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Y luego vinieron a por mí, pero ya no quedaba nadie para defenderme. Y yo lo veo un poco igual, ¿no? Aquí todo el mundo pues se va pasando la pelota, ¿no? La culpa son de los alumnos, la culpa son de los profesores, la culpa es de las leyes que no se cumplen bien o que no están bien redactadas, y al final nunca hay un culpable. Hasta que esas negligencias pues al final te tocan a ti. Por ejemplo, cuando tu hijo llega a casa y en lugar de escribir por qué, escriba porque, le tengas que decir que su profesor, esa persona que está ahí para guiarle a nivel profesional, no sabe escribir. ¿Y qué proponen los que supuestamente están ahí para solucionar esto? Pues prácticamente nada. Se dedican a decir cosas pues que ya sabemos. Como que la mejor arma para combatir la falta de ortografía es la lectura. Ah, y los dictados. O sea, por si ya no eran suficientemente aburridas las clases, con profesores que solamente saben leer diapositivas anticuadas y llenas de falta de ortografía, yo recuerdo una en concreto que explicaba el ciclo de la respiración, la que decía primero se inspira para luego expirar con X, y así en un ciclo continuo. Entonces yo levanté la mano y le dije al profesor, profesor, si esa persona de la foto inspira y luego expira con X, esa persona no vuelve a inspirar más en la vida. Y el profesor, ¿qué hizo? ¿Corrigió la diapositiva? No, me dijo: ah, sí, es que esa diapositiva lleva así muchos años, pero bueno, ustedes apuntarlo bien. Como digo, como si no fueran suficientemente aburridas y nefastas las clases de hoy en día, que no digo todas, obviamente hay profesores que son maravillosos y tremendamente buenos, ahora querrán poner de moda de nuevo el dictado. Porque ¿para qué van a centrarse en iniciativas que fomenten la lectura? Para empezar, en los colegios y en los institutos obligan a los chavales a leerse obras que son infumables, que por mucho que sean claves para la literatura costumbrista española, son obras que a ellos no les interesa porque no es su tiempo y porque no saben lo que dicen. No han alcanzado la madurez como para saber lo que quiere decir esa obra. Muchas veces a los adultos también nos parecen pesadas y aburridas esas obras. Imagínate a un chico de esa edad, de una generación que se ha creado prácticamente llena de estímulos. Cosas que brillan, cosas que pitan, cosas que tienen música, cosas que hacen ruido, que te mantienen activo, que estimulan todos tus sentidos. Sin ir más lejos,
colejo los dibujos para niños están llenos de gritos, de colorines, de cosas que explotan, con música que parece cafeína que los hace que salten por el sofá. E incluso si te vas a series un poco más mayores, al uso que se ven en todas las casas prácticamente, como la que se avecina, son series llenas de diálogos con gritos, peleas, contenido muy agresivo. No hay un momento de calma en ninguna de esas series, ni en ninguno de esos dibujitos. Si ahora pretendes darle un libro al niño, el libro del buen amor o el Quijote, y que se lo lea tranquilo en el sofá, es imposible, porque lo que hacen es asociar la lectura a un castigo. Tienen que empezar con obras que ellos puedan entender, que les puedan enganchar. Y eso mismo me pasó a mí cuando empecé la carrera. Yo terminé bachillerato pues en un instituto al uso de barrio obrero y conflictivo, y me metí en la carrera de filología inglesa. Cuando yo llegué allí, yo pensaba que me iban a enseñar a hablar inglés. Craso, error, allí no te enseñan a hablar inglés, ya tienes que ir con el inglés aprendido. Y la manera que ellos tenían de incentivar que yo leyera en inglés era ponerme textos de Robert Bruce, de la época de William Wallace o de Shakespeare. O sea, yo no entendía prácticamente el inglés actual, ¿cómo iba a entender el antiguo? Pues eso es lo mismo que se pretende con los jóvenes. Están intentando que amen la poesía de Góngora, que a nosotros mismos nos cuesta trabajo identificar, que amen una prosa tan contundente como es la del Quijote, y no le ofrecen, no le enseñan una literatura adecuada a su edad. Lo peor de todo es que se escudan diciendo, es que eso es lo que hay, esos son los exámenes que hay. Tenéis la llave para cambiar que eso no sea así. Y aunque no cambiéis los exámenes, podéis introducir en el colegio no solo las lecturas obligatorias, no obliguéis solo a los niños a leerse El árbol de la ciencia o La casa de Bernarda Alba. Enseñadles títulos que a ellos les enganchen como lectores, por favor. Tenéis ahí una saga como la de Harry Potter. ¿Por qué no ponéis en los institutos Harry Potter? Que los niños se enganchen a la magia, que los niños sepan que hay aventuras, que hay romance, que hay goblins, que hay trolls. Iros al humor de Manolito Gafotas, un humor adaptado a los niños. Hay libros que a los adolescentes les gustarían si supieran que existen, como la trilogía de los Juegos del Hambre, Divergente, las novelas de Blue Jeans que tratan de amores adolescentes, no romances de Romeo y Julieta en la que los dos esperaban vírgenes y se peleaban entre clanes. Eso, niño, eso está muy bonito cuando te interesa el tema y cuando tienes cierta madurez y tienes cierta inquietud. A un niño de 13 años tú no le puedes hacer que se lea Romeo y Julieta porque está en un lenguaje que él no entiende, que él no usa, y es una historia que le sabe tan lejana que no la disfruta. Podéis incluso apoyaros en la historia del Capitán Ana Triste, del diario de Ana Frank, del niño del pijama de rayas, de la ladrona de libros. Hay 20.000 libros que son didácticos, que son adecuados a los niños. Cuando hablo de niños me refiero en un rango de edad de 8 a 17 años. Lógicamente a un niño de segundo de bachillerato no le vas a poner Manolito Gafota, pero sí le puedes poner El Capitán Ana Triste, La ladrona de libros. Le puedes poner 1984 de George Orwell para que sepa cómo el Estado interviene en nuestras vidas, por ejemplo. Hay 1000 libros que hablan del día a día, que hablan de un mundo mucho más cercano que el siglo de oro, que los niños van a entender, con los que podéis trabajar, que los niños se pueden enganchar y que pueden averiguar que la literatura no es un castigo, y que además están situados en contextos históricos que os pueden servir para dar clase. Pero no, nos empeñamos en seguir patrones antiguos que lo único que hacen es reforzar que los niños no quieran leer, porque si tú le preguntas a un niño que te diga el nombre de un poeta actual, no te lo sabe decir. Y si le preguntas qué es la poesía, te dirá que es rimar frases que no tienen sentido porque no las entienden, no entienden los recursos literarios. Y es una lástima porque a esos niños no le han explicado la magia y la literatura que hay, por ejemplo, en las letras de Nach. Nach es un rapero que escribe brutal, que tiene unos recursos literarios que ni en el siglo de oro, y que son temas de hoy en día, son temas actuales, con lo que los niños se pueden sentir identificados, que te enseñan a entender la vida, lo que pasa a su alrededor. Los mundos que describen las obras literarias que se les imponen a los niños en bachillerato no son de su mundo, no la pueden entender. Ellos ya se han criado en una sociedad que tiene móviles, que tiene ordenador, y primero tienes que atacar por ahí, por lo que ellos conocen. Es mucho más fácil enganchar a los niños a la literatura y a leer desde sus días hacia atrás. Me da tanta rabia que no sé qué hacer, te lo juro, porque veo soluciones tan claras y que solamente tendrían que empezar a llevarse a cabo que no lo entiendo.
Eso en cuanto a los institutos y a los colegios. Luego podemos atacar el mundo editorial y nos quedaríamos prácticamente solos. O sea, hay que buscar la fórmula para que la literatura pueda hacerle un poco de competencia a las series. Tú no puedes poner un libro a 20, 22, 25 euros y tener Netflix prácticamente a 8 euros al mes con infinidad de series, infinidad de películas. Eso no es una competencia justa. Por favor, los ayuntamientos que se muevan, que promuevan la firma de libros. Yo soy autor y yo para hacer una presentación de libro me tengo que esperar a la feria de los libros, porque vas a un centro cívico y te dicen que tienes que solicitar un espacio, que tienes que pedir permiso, presentar un proyecto. Es muy complicado hacer una presentación de libro. Tienes que irte a una cafetería, no hay publicidad. Por favor, incentivar que los autores vayan a los institutos, hagan charlas sobre la lectura, la literatura, que los chavales vean que la literatura también es algo de su edad, que no lo vean algo, no, mi abuelo lee, mi padre lee, pero yo no, yo soy joven, yo juego a los videojuegos. Hay que hacer, por favor, incentivar de alguna manera la lectura y la literatura. Dejad de decir que los niños tienen que leer y buscar la manera de incentivarlo, de hacerlo divertido. Y la única manera en la que el Estado puede intervenir es en los institutos. Luego los padres, cada uno, pues que les regalen libros, que prediquen con el ejemplo o que hagan lo que sea, pero el Estado tiene que intervenir en las aulas. Eso en cuanto a incentivar la lectura. No me puedo creer que la única solución que tengan para mejorar la ortografía sea volver a los dictados. Por favor, ¿podemos dejar de insistir en que los niños sean máquinas de copiar y premiemos de una vez el pensamiento crítico? Gracias. Yo crearía una aplicación para las redes sociales que pudieras descargarte y de alguna manera identificara cómo hablas en las redes sociales. Por ejemplo, con rangos. Si eres una persona que normalmente escribe bien y no tiene faltas de ortografía, se preocupa por tener unos textos limpios y bien cuidados, pues te otorgan un rango. El rango oro, por ejemplo. Una persona que, bueno, lo intente, tiene sus fallos y tal, pero necesite mejorar, pues por ejemplo tenga el rango plata. Y una persona que le da igual cómo escribe en las redes sociales, pues tiene un rango bronce. Estoy seguro de que no todo el mundo, pero gran parte, se descargaría esa aplicación y tendría ese rango, o ese marco, o ese estandarte, o ese tipo de reconocimiento en el perfil de su red social, pues para sentirse un poco orgulloso de cómo escribe. Estoy seguro de que si creamos ese tipo de pique entre las personas, conseguiremos que se hable bien en las redes sociales. Hay algunas en las que es imposible, como Twitter, que tienes que medir lo que tienes que decir, que tienes que poner, que tienes que acortar palabras como si fuera un SMS antiguo y tal, que creo que es donde reside la gracia de ese medio. Pero en otras redes sociales como Facebook, que puedes enrollarte todo lo que quieras, pues ahí se podría premiar de alguna manera a las personas que escriban bien. En fin, dejo por aquí esta idea. Y si alguien tiene una propuesta que no sea copiar, copiar y volver a copiar y decir una y otra vez que los niños tienen que leer, pero sin proponer nada, que lo dejen en los comentarios, a ver si pues entre todos movemos conciencias y lo conseguimos, y nos vemos en el directo del domingo.